Rincón del Río Neuquén es el barrio abierto pensado para crecer. Dentro de un área natural protegida, presenta 1.500 lotes para uso residencial, comercial y profesional, con todos los servicios. Porque está en tu naturaleza ser parte de lo que te rodea. Rincón del Río Neuquén, barrio abierto residencial a orillas del río. El análisis económico en este tercer bloque del programa, enfocado como tema central en la competitividad de las economías regionales, en especial del sector frutícola. Para ello convocamos al licenciado Mariano Zaritzu, que es economista del IERAL, Fundación Mediterránea, filial Comahue. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, gracias, Daniel, por la invitación. No, por favor, un gusto. Mariano, como para dar un marco de referencia, pensando en quienes no están tan empapados en los temas económicos, ¿cómo podemos definir a la competitividad? La competitividad, básicamente aplicada a las empresas o a los sectores económicos o a los países, tiene que ver con la capacidad de producir y, digamos, de posicionarse en un mejor lugar respecto a los países, empresas o sectores que compiten con esas producciones, digamos. Está basada sobre todo en la productividad del capital, en la tecnología, y en la capacidad de los recursos humanos. La experiencia, el valor de los recursos humanos son las dos claves centrales. En general, en Argentina, por la historia cambiaria nuestra, siempre hablamos del tipo de cambio como si fuera lo central, pero es algo que se maneja normalmente en los países de un modo más razonable y no tan ciclotímica como siempre vemos aquí. Y sin embargo, si uno tuviera un tipo de cambio de equilibrio o un tipo de cambio más o menos moderado, quedaría siempre por trabajar problemas estructurales que tenemos de larga data que tienen que ver precisamente con eso, con la eficiencia, claro, y con la inversión y la tecnología que usamos para producir. Claro, es decir, el tipo de cambio es uno de los factores importantes, pero no el único. Es un factor muy importante porque es una señal de precio que indica a los empresarios a dónde dirigir sus inversiones, a sectores en los que exportamos y tenemos ventajas o a sectores en los que producimos para el mercado local. Si ese precio está mal ubicado, digamos, claro, fuera de un punto de equilibrio, hace tomar malas decisiones. Esta década ha sido un ejemplo de eso, en el sentido que mantener un tipo de cambio tan alto hace pensar que industrias que en realidad no son competitivas pueden serlo. Esas inversiones se dirigen a esos sectores y finalmente la realidad se impone y los sectores terminan, digamos, con inversiones que no van a ser utilizadas, claro, en el futuro. Claro, digamos, cuando afectás un precio tan vital como el tipo de cambio, alterás una de las señales que orientan la inversión. Exactamente, es la señal principal de a dónde tienen que ir las inversiones, referidas a si van a dirigirse a productos que van al mercado mundial o al mercado local. Claro. Ahora, el problema desde hace unos años a esta parte es el atraso del tipo de cambio. Seguro es eso, y en realidad ojalá fuera de estos últimos años, pero podríamos decir claro, que es de las últimas décadas. O sea, sistemáticamente... Sí, Tomás, claro. La situación, digamos, el enfoque fiscal que han tenido los gobiernos ha generado sistemáticamente atrasos cambiarios y, digamos, por eso hemos tenido las grandes crisis que hemos tenido. O sea, las situaciones esas no son sostenibles demasiado en el tiempo. Claro. 2002, claro, perdón, fue por ahí el ejemplo más claro, dramático que vio Argentina en ese sentido. Claro. Yo lo comentaba el programa pasado, la convertibilidad con un dólar artificialmente bajo fijado por el gobierno, en este caso por... la década menemista, la época de Martínez de Hoz, tiene que ver con, desde el poder político, o sea, a partir de esquemas intervencionistas, fijar un tipo de cambio bajo artificialmente, ¿no? Sí, exacto. En realidad uno podría plantearse por qué es algo tan obvio se mantiene en el tiempo, y la respuesta es bastante sencilla, tiene que ver con la cultura política de nuestro país. O sea, un tipo de cambio bajo genera ingresos altos, pero es una suerte de
pan para hoy y hambre Claro. para mañana, porque eso genera finalmente problemas en los sectores exportadores, digamos, en la entrada de divisas, y Claro. normalmente terminamos en una crisis en Argentina siempre por la falta de divisas autogenerada por, digamos, ese exceso de gasto, esa intención de los gobiernos de mantener un nivel adquisitivo alto de las personas durante sus periodos de gobierno, sin pensar en el mediano y largo plazo. Claro, porque cuando hay un tipo de cambio artificialmente bajo, los salarios en la Argentina en términos de dólares son artificialmente altos. Exactamente. Esa es la contrapartida. ¿Coincidís en que lo mejor es un tipo de cambio lo más libre posible, determinado por la oferta y la demanda? En realidad yo no comparto esa idea. Creo que en el mundo no la aplica prácticamente ningún país. Lo que uno observa son tipos de cambio administrados. O sea, cualquier país que mires, incluso los más grandes, Estados Unidos, Europa, los gobiernos permanentemente intervienen en el tipo de cambio. El punto es que sean tipos de cambio sostenibles y que tengan que ver con la productividad del país y no generar situaciones ficticias, situaciones donde algo que vos producís solo es viable porque pusiste el tipo de cambio de un modo y no porque sos eficiente y tenés ventajas para eso. Claro. Pero la libertad absoluta en el tipo de cambio prácticamente no existe, salvo en situaciones extremas en donde por desfasajes en ese precio actores internacionales o fondos pueden, o los agentes económicos van en contra de ese precio porque es insostenible. Acá lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Sí, sí. O sea, Bueno, tema para el debate. Ahora, enfocándonos en el sector frutícola, ¿cuáles son las áreas en donde es más necesaria una mejora de la competitividad? Básicamente el problema grave que tenemos es en la productividad por hectárea, digamos. La productividad por hectárea se ha deteriorado mucho en comparación con nuestros competidores. O sea, hoy en el Valle podría hablarse de una productividad en torno al 35 toneladas por hectárea, mientras que en Chile o Nueva Zelanda o en Sudáfrica esos valores son bastante superiores. Claro. Sumado a eso está el tema de las variedades que nosotros producimos, que son cada vez menos demandadas. Y eso tiene que ver también con la inversión, digamos, porque si no hay fondos para plantar las variedades más demandadas y además con una densidad de plantación de plantas por hectárea importante, quedamos siempre en un lugar donde nos vamos retrasando respecto a los competidores, ¿no? Que sí invierten mucho, que sí tienen crédito, que sí los apoya el Estado, que sí la política exterior es de mayores ventas. Ahora, hay tres variables al menos que dependen de la economía a nivel macro, ¿no? A nivel país, que tiene que ver con el nivel de inflación, presión tributaria y costo del capital. Sí, bueno, recién los mencionaba, esos son puntos claves y donde venimos teniendo problemas históricamente, o sea, acceder al crédito razonable de plazo que necesita el sector frutícola es imposible. Básicamente las inversiones se financian con rentabilidad en momentos, digamos, de muchos ingresos para el sector, que lamentablemente tienen que ver con devaluaciones que castigan a toda la población, y con crédito muy poco, digamos. Eso hace que no se crezca lo que uno podría, ¿verdad? Comparado con la competencia. Con Chile, bueno, ni que hablar, ¿no? El país está enfocado mucho al sector frutícola. Con los niveles de inflación que tenemos en la Argentina del 30 y pico % anual, es imposible tener acceso al crédito, ¿no? Sí, en realidad, digamos, el sector en particular tiene características que requieren mucha estabilidad. Claro. Los créditos que necesitan son de largo plazo y la inestabilidad importante, como vos mencionás, la inflación alta no permite, ¿no? Porque los bancos se fondean a ciertos plazos, no sé, plazo fijo promedio quizás es 90 días del sistema financiero, tiene que dar créditos a 4 a 5 años. Con el nivel de incertidumbre del mercado financiero argentino es muy difícil, ¿no? Claro.
Además, no puede haber un tipo de cambio competitivo si en forma paralela tenés estos altos niveles de inflación, ¿no? Sí, digamos, el punto es si la inflación va por detrás de la devaluación, ¿no? Claro, bueno. La cuestión es que a la larga, cuando uno devalúa permanentemente, siempre sucede que la inflación va a tomar el lugar que tiene que tomar, digamos, porque tiene que el sector real acomodarse a las variables nominales. O sea, uno no puede, como hablábamos hoy, ficticiamente decir lo que tiene que ganar un trabajador promedio en Argentina. Eso tiene que ver con la productividad del país, con cuánto producimos. O sea, el sector de la fruta va a poder ganar más las personas que trabajan en el sector, claro, en cuanto más manzanas produzcan por trabajador. Claro, Lo demás es una ilusión que dura un tiempo y luego volvemos siempre a los ciclos de caída fuertes de salario, que es lo que uno quisiera evitar. Claro, da igual. Hay que ser muy consciente de, porque es muy reiterativo escuchar estas cuestiones de evaluación y de como una forma de querer bajar salarios nada más y perjudicar a los obreros en beneficio del capital. Pero lo que hacen todos los países es mantener una inversión constante y ir aumentando los salarios en forma constante, pero al ritmo en que va la producción. Claro, otra cosa es inviable. Claro, tal cual. Digamos, todo tiene que ver con lo que puedes generar en términos de producción. Absolutamente. Y en lo que tiene que ver con la logística, ¿cómo influye, a tu juicio, en la competitividad? Obviamente eso impacta en todos los sectores. La infraestructura portuaria local y regulaciones y demás han encarecido mucho los costos de logística. Por ejemplo, empresarios me mencionan que, digamos, el puerto de Filadelfia, por ejemplo, es más barato que el puerto de San Antonio por donde exportamos nosotros nuestra fruta. O eso sea, para operar, para permanecer... Digamos, toda la operatoria. Claro, toda la operatoria, sí, claro. Sí, desde la llegada de los containers, guardarlos en frío ahí, hasta los embarques y demás. Sin embargo, en este sector es más pesado el tema de la inversión en chacras, que viene deteriorado por años. Sí, digamos que el productor es el que está sufriendo. Sí, porque no han podido invertir de forma adecuada, no ha tenido los recursos. ¿no? Claro. El Estado se lleva mucho mucho que no debería. Claro. Que ahí vamos al tema de la alta presión tributaria que hay en la Argentina, ¿no? Absolutamente, sí. Esta última década ha sido, prácticamente se pasó de un 35% del PIB entre todos los impuestos, ¿no? A nivel municipal, provincial y nacional, a casi el 50%. Sí. Ha sido fenomenal. De lo que produce Argentina, alrededor de la mitad lo toma el Estado y lo gasta o lo invierte. Claro. Si lo hiciera de modo muy bueno, uno hasta podría ponerse contento, ¿no? Si el 50% es muy bien administrado. Pero bueno, sabemos que eso no es lo que pasa, ¿no? Sí, en general el Estado o los gobiernos no se caracterizan por la eficiencia, ¿no? Así es. O sea, estamos en el peor de los mundos, un Estado caro y además ineficiente. Sí, eso nos castiga a toda la población. Mariano, se ha planteado en estos días el debate del cepo cambiario en cuanto a el ritmo o la necesidad de su eliminación. Macri planteó que el 11 de diciembre de ser presidente elimina el cepo. Scioli y Massa plantean que o hay que hacerlo en forma más gradual o se muestran más cautos. A tu juicio, ¿qué es lo más conveniente? ¿Una política de un día para otro eliminar el cepo o ser más gradualista? En realidad la respuesta a eso tiene más que ver con una cuestión, yo diría, política que económica, digamos. Desde el punto de vista económico de la producción, algo de tipo shock, digamos, algo de una liberación automática, generaría más rápido un recomendamiento de las variables, claro, para que Argentina vuelva a crecer fuerte. Ya en los últimos 2 años hemos visto caídas del PIB. Sin embargo, eso tiene un costo social muy alto, ese es el punto, y nadie quiere generarlo en la población.
Por eso los políticos, digamos, manejan siempre las dos variables, o sea, qué es lo más conveniente para que la economía crezca más rápido y cuánto tenemos que sufrir para que suceda eso. Claro. Ahora, en la medida que la economía crezca más rápido, también nos beneficiamos quienes integramos seguro. la economía. Lo que pasa es que cuando venimos ya de situaciones malas, porque si bien los salarios han crecido mucho en la última década, hay una parte muy grande de la población que está fuera del mercado laboral o está en el mercado informal, claro, eso es histórico, alrededor del 40%, y el nivel de pobreza es muy alto. En un esquema, digamos, en donde uno tuviera un nivel de pobreza más razonable, que deberíamos tenerlo, dado la última década maravillosa que tuvo Argentina, por el valor de lo que vendemos, con un mercado laboral más, digamos, en mejores condiciones, un ajuste de este tipo es bastante menos doloroso, claro. Pero Argentina no está en buenas condiciones. Claro. Sí. Ahora, el tema, a mi juicio, es que una medida aislada en el contexto de tantas distorsiones que se han generado en estos años, no funciona. Tiene que haber un conjunto, un plan. Absolutamente. Plan económico que genere confianza, traiga inversiones. En la medida que ingresen dólares, el dólar creo que no va a aumentar más allá de, no sé, 11, 12, por poner un número. Sí, ¿vos coincidís con esto? En realidad nadie sabe, ¿no? Nadie sabe exactamente. Sí, claro. Si uno mira las devaluaciones en situaciones críticas, en general en los países se da lo que se llama un overshooting, que es un salto alto, que no tiene que ver tampoco con la realidad, que fue lo que pasó en 2002, que tuvimos un dólar que se multiplicó casi por 4. Claro, pero era otra realidad económica, ¿no? Y después un ajuste más gradual, claro. Pero en general, digamos, ahora estamos en una situación no tan crítica como en aquel momento, pero sin duda no es tan fácil de manejar, o sea, necesariamente alguna corrección va a tener que haber. Y, digamos, el costo social va a depender mucho de lo que vos decís, de la entrada de dólares, de capitales de afuera. Fundamentalmente para la inversión. Argentina, digamos, no es un país muy atractivo por su conducta en relación a las inversiones externas. La verdad que la última década ha sido especialmente negativa. Bueno, ahí es donde hay que brindar la mayor seguridad jurídica posible. Exactamente. ¿No? Si vos traes plata, exactamente, vas a poder retirar lo que ganes, si no, perderás como... Ese es el capital que tiene el nuevo gobierno. Todo gobierno tiene un capital de credibilidad mayor o menor, pero en general mayor al que tenía el anterior, porque precisamente la gente lo eligió y tiene que explotarlo fuerte al inicio, porque eso normalmente se licúa. Sí. Yo planteaba en la apertura que considero que hace falta cirugía mayor con anestesia, pero hay toda una serie de distorsiones que creo que los candidatos se lo tienen que plantear al electorado, ¿no? Porque nada es gratis. Sí, seguro. Ahí, sobre todo el tema energético es clave. Y Neuquén, en nuestro Comahue, es una provincia que tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? O sea, nos hemos comido las reservas en los últimos años y eso no es gratis. Hoy estamos importando y prácticamente la balanza comercial de Argentina sería superavitaria si no fuera por lo que tenemos que importar al exterior del exterior de hidrocarburos, ¿verdad? Y eso tiene un impacto en la actividad. Hoy se está pagando eso con un impacto en la actividad. O sea, se reprime la devaluación, pero está generando menos exportaciones en todas las economías regionales, por ejemplo la nuestra, que es probablemente una de las más grandes de Argentina, y las empresas que requieren insumos del exterior están frenadas sus producciones por esta situación. Eso es porque nos consumimos cosas por demás de lo que hubiéramos debido. Hay que desmontar la máquina de impedir. Hay que ajustarla, tiene que ser eficiente, tiene que tener objetivos claros, tiene que pensar en que la producción es lo que hace que la sociedad viva mejor y no repartir alegremente esa producción, sino hay que ser equilibrados. No se trata solo de invertir ni solo de consumir, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Uno invierte para producir y consumir más. Ahora, si se consume todos los recursos y no invierte, eso tiene patas cortas, digamos.
Mariano, gracias por tu tiempo. Vamos a continuar con estos temas que creo que son clave para, en definitiva, recobrar esa competitividad tan necesaria. Seguro. Bueno, muchas gracias a vos. Pausa y seguimos. Último bloque del programa. No se vayan. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.